Bueno, Julián Quirós, bienvenido. ¿Ves? Mira que Buenos días. es Jano García, qué bueno es. Qué diferencia con otros youtubers. Se había quedado que ahí enganchado está, el cable. ¿ves? Tan humilde, trabajando, arreglando el cable. O sea, Claro, esto de ser autónomo al final. eso es, estás Eso sale acostumbrado la a trabajar. condición, eso sale la condición. Y desde Mira, pequeñito. y además se le ve en un estado de salud, no necesita ni CRES. Bueno, Mira, claro. me falta CRES en el mitin itinerante el fervorín trashumante del PP. Bueno, hoy vamos a hablar del test de genética nutricional para esos También kilillos de importante. más que hemos cogido en el verano, ¿verdad? Y que nos los queremos quitar antes de llegar a las Navidades y coger otros kilillos de más y así Sí, ya... sí, pero si no te quitas ahora, no luego no te remedio. puedes poner. Efectivamente. Bueno, pues vamos a hacer ese test de genética nutricional donde aparte nos van a decir en las clínicas CRES qué alimentos nos sientan bien, cuáles nos sientan peor y debemos evitar. Hay clínicas en Valencia, en Madrid, en Palma de Mallorca y en Zaragoza y un número de teléfono, el 445 91 445 0004. 91 445 0004. Bueno, por empezar rápidamente, y antes, como está ya Cayetana ahí, iba a decir, la están peinando, no, peinada siempre viene, pero en fin, todavía mejorada. ¿Cómo veis la situación con esta especie de santa compañía que le han montado a Casado, que ha pasado ya por Santiago, bueno, era Santiago, en Galicia estuvieron en Santiago. En Santiago de Compostela, Compostela. Luego por Valladolid. Hoy Valladolid, están en Madrid, Sevilla. Luego migran a Murcia, Eso es. después a Alicante o Valencia. Valencia. Terminar en Valencia, ¿no? A ver, ¿creéis que esto está viniéndole bien a Casado o mal? Yo creo que esto es una caravana, ¿no? Como tantas. Yo creo de verdad que le viene bien o mal en función de la alternativa. Es decir, ¿qué se te ocurría, qué podría haber hecho que no fuera esto? Pues no sé si hay ideas mejores. Pero bueno, es una fórmula para septiembre, para recuperar la iniciativa política y para movilizar los suyos en un momento en que las elecciones son buenas. Y yo creo, desde luego, que no resta. Otra cosa es que pensar que esto supone un revulsivo y que a partir de aquí tenemos el camino hecho, tenemos que es para lo que se hacía. Que está todo el mundo alineado, pero estas cosas se hacen desde el mundo de la política y de la propaganda y luego ya sabemos que la realidad no es exactamente así. Y de hecho lo único de lo poco disonante de todo este asunto es el tema de Ayuso, ¿no? Si Ayuso está, si no está, si por qué no está, pero que el líder de un partido intente agrupar ahí, abrir las salas y que le vaya cayendo dentro de todo el mundo, desde lo de Feijóo, el otro día Vidal Cuadras y tal, yo creo que es la práctica política. Sánchez inventa lo de la España 2050, que es una mamarrachada, no sé, la política funciona así. No creo, evidentemente, el lunes próximo, cuando haya terminado la convención, es difícil que el PP vaya a tener unas pulsiones mucho más sólidas, mucho más fuertes, para decir, bueno, ya hemos lanzado. Pero bueno, es para movilizar a la muchachada, ¿no? Para esto sirven estas cosas. La muchachada, que es como llamaba Ábalos, que en paz descanse políticamente, a los terroristas del ejército, del ELN. Sí, eso no lo sabía, sabía, la muchachada. Por eso le llamaban el comandante Ábalos. Sí, los comandantes. Sus amigos sí. eran también los narcoterroristas. Quiere volver por aquellas tierras, creo. Enrique, sí, él siempre le ha gustado estar de intermediario. Sí, quiere porque retornar. Ahí, igual que Monedero, se plantó a ver a Dinamita Boluarte en Lima al día siguiente de tomar posesión de la caja. Es que son sitios donde se puede volver, ¿no? Bueno, Jano, tú eres menos clemente que Julián Quirós en Bastante. la visión de la transhumancia de Pablo Casado. Yo entiendo lo que decía Julián, que es cierto, ¿no? Que estas son unas prácticas propias de los partidos políticos, darse este baño de masas con los suyos, que todo el mundo diga que es pues, una especie de héroe que ha venido a salvar a la nación. Yo esto lo comprendo. Lo que no acabo de entender es esta práctica de intentar reivindicar constantemente que son un partido de extremo centro y nada más. O sea, yo llevo escuchando la convención durante varios días, no voy a decir que lo he visto entero porque es mentira, pero sí que he estado escuchando las ideas que se decían y todavía sigo sin saber qué propone el Partido Popular para España. Más allá de decir nosotros somos de centro, en esta casa cabemos todos, que sí que eso está fenomenal, pero ¿qué está proponiendo? O sea, no sé, ¿cómo va a conseguir usted reducir el déficit galopante que tenemos en este país? La deuda pública, las tasas de desempleo. ¿Qué va a hacer el Partido Popular? ¿La energía? ¿Las pensiones? No sé qué propone el Porque no Partido es una Popular. convención ideológica, no nos engañemos. Es una convención entonces, Julián, partidista de sumar afinidades, por así Pero decirlo. afinidades de los propios. La Pero No afinidades es de una los convención propios. ideológica de Sí, pero- principios, de voluntades, sino es una convención que tiene que servir para unar... Pero aunar a quién, a los que ya están dentro del partido, porque Bueno. me extrañaría mucho que esto supusiese un revulsivo. De hecho, al contrario. O sea, las encuestas, cada vez esa diferencia que cuando ganó Ayuso las elecciones, el PP sí que es cierto que se disparó.
estamos viendo que ya son varias encuestas las que dicen que esa fuerza que había tenido acabó. la está perdiendo. No, O sea, no, hay la ha empates perdido, técnicos. la ha perdido. Claro, entonces yo realmente esta convención entiendo, y estoy totalmente de acuerdo, y es evidente que son las prácticas habituales de los partidos políticos para reivindicar el liderazgo de Casado, pero más allá de eso, es que no creo que le vaya a Es que beneficiar más allá en de eso absolutamente no nada. da más de sí, es que Por eso en digo que no creo que general vaya a ser un revulsivo ni estas para la situaciones no dan más de muchachada ni sí. nada, o sea, Y no. luego, claro, la opinión pública se mueve por unos hitos y unas curvas, unas tendencias muy rápidas. Seguramente para recuperar esas posiciones, efectivamente, después del 4M, hay que pasar por algo más que hacer una convocatoria. Pero Lo de es la que- caravana, hay que ir a elecciones en Andalucía y hay que ganarlas, y entonces Sí, hay tiene que descompletar haber el hechos impulso. políticos, Mira, por así decirlo. yo voy a la cuestión de siempre de fondo. ¿Alguien dudaba del liderazgo de Aznar? ¿Aznar dudaba de su liderazgo? No. No. Y los que estaban con él eran jabalíes, Sí, sí. no eran Teodoros. O sea, ahí tenías a Trillo, a Cascos, a Loyola de Palacio. Bueno, de las más blanditas era Esperanza Aguirre. Es que estaba Rodrigo Rato. Es que estaba Luisa Fernanda Rudy. Bueno, es que eran fieras. Ni te cuento las alcaldesas. En esa época todavía comía carne Celia Villalobos. Bueno, es que estaba Rita Barberá. Bueno, es que estamos hablando de gente que toda ella tenía más gancho que Aznar. Pero el liderazgo era indiscutible. Mientras estuviera ahí el del bigote, mandaba el del bigote sin la menor duda. El liderazgo Es que se el tiene, liderazgo es eso. se tiene o no se tiene. Absolutamente. Cuando tú todo el día tienes que estar diciendo, ¿pero qué liderazgo tengo? Uy, Uy, claro. si lo tienes que decir, mala señal. Pero ¿cuántas bases amplío? Amplía las bases y te sobra Cayetano y te sobra Ayuso. Es decir, te sobra la gente de tu propio partido, que es demasiado brillante o demasiado bueno, que crees que te puede hacer sombra en el futuro, y dices que vas a ampliar las bases. ¿A quién? A Rita Maestre. Si es que el PP no solamente no ha ampliado ninguna base, sino que ha perjudicado la base suya. El gran triunfo, ¿cuándo empieza a subir el PP en las encuestas? El PP después de Cataluña, campaña que hace Casado y que es el mayor fracaso de la historia del Partido Popular. En 2 meses hay una inflexión o 3. Pasa de 4 diputados a 3 y Vox de 0 a 11. Más diputados y votos que PP y Ciudadanos juntos. Esa campaña que la hace personalmente Casado, que va a pedir perdón. Ahora que no, ¿eh? ¿Cómo que no? Que no era suya. Hombre, está grabado todo. Él dice Está que no. grabado cuando le entrevistan Sí, en RACU, en la emisora separatista, esa vergüenza de la y le Policía Nacional. lo comparan con Cayetana, y él, que no quiere que la comparen con Cayetana. No, hábleme en catalán, yo lo sé muy bien. Si mi mujer habla valenciano, bueno, no lo habla, pero sí, pero tal. Y la policía, cómo lamento lo de la policía. O sea, bueno, de vergüenza. De 4 a 3. Claro, sí. En ese momento está muerto el PP y va el PSOE con Ciudadanos a rematarlo con las mociones de censura. Correcto. Y entonces tiene la suerte, Casado, de que Ayuso, contra lo que él quería y Teodoro mantenía, va y disuelve. Por sorpresa, le comunica que disuelve, no habla con él para nada. Eso con él que se habla, con Teodoro lleva 2 meses sin hablarse, pero sin hablarse, o sea, desconectado el móvil. Llama a Teodoro a Ayuso y pone bloqueado. O sea, sí. Porque es que Teodoro ha podido enredar más. Ha perdido Granada, ha perdido Murcia, se peleó con Moreno Bonilla en Sevilla, no sé hoy si se saludarán. Bueno, llega Ayuso, gana las elecciones como las gana, a medias con Vox, con un discurso absolutamente antiizquierdista, o socialismo o libertad. Llega Pablenín, se presenta, comunismo o libertad. ¡Ay! Eso no es centrista, decían los meapilas, que los hay, siempre los hay. En el PP es una patología. ¿De qué se habla? Que me modero. Dice, pero si no sabemos de qué hablamos. No, pero yo voy a moderarme un poco. Pues se habla de lo que manda la izquierda, imbécil. Bueno, Ayuso, triunfo espectacular. Entonces, quieren apoderarse de ese triunfo. Montan el numerito, que no era lo que tenían previsto Ayuso y Almeida. En ese momento Almeida aún era Ayuso. Y entonces, es Casado el que dice en el balcón de Génova: el PP ha ganado las... Pero hombre, que tú no las has ganado, que tú no querías ni que hubiera elecciones, las ha ganado esta mujer. Nada, bueno. Teodoro, lo mismo. Querían bajar a abrazarse por su éxito, pero ¿qué éxito tuyo? Si es éxito a pesar vuestro. Bueno, y como lo ha resucitado el partido, no puede presidir el PP, porque no se pueden hacer 2 cosas. Ah, no, y entonces Feijóo sí puede, Moreno sí puede, el de Murcia, el Teodoro de Murcia sí puede, Bonilla también puede, a pesar de que tú te empeñes. Todos pueden menos ella. Pero tú eres idiota. Eso no lo comprende nadie. Eso sí, no sí, lo comprendes muy bien. Complejos
e ir a perder, y si perdemos es igual porque seguimos siendo candidatos. Está ¿Cuál claro es una estupidez? Pero está bueno. claro que el 4M y la victoria de Ayuso es la que le da la vuelta a la situación radicalmente. Y el PP estaba absolutamente desfondado. Acordaros la rueda de prensa aquella posterior al fracaso en Cataluña, donde como ya no sabes qué decir, dices que pones la sede en venta. Todo eso es cierto. Sí, parecías y hay Koeman. algo, por eso se entiende mal toda esta situación. Y hay algo de lo que dices que es cierto. Por lo que sea Pablo Casado en estos años ha tenido que autorreivindicarse continuamente, que efectivamente es incompatible con un ejercicio sólido de liderazgo, porque de alguna manera da la sensación que lleva siempre una mochila enorme con la historia del partido, con los marianistas, con los aznaristas, que ese lastre, como lo ven ellos, y se veía cuando hablabas con ellos, esa sensación de lastre, de arrastrar por las historias de los 8 años de Rajoy y todas las cosas que pasaron. Bueno, de ese lastre se libera completamente el 4 de mayo, en realidad le liberan las encuestas, le libera el resultado electoral, y esa autorreivindicación permanente efectivamente es, no sé si es algo freudiano, pero es algo realmente que es un espejo debilitante que tendría que superarlo. Eso es evidente. Y es evidente también que, vamos, es que es absurdo intentarle discutir a Ayuso que se presente y que ganará y barrerá en el partido en Madrid. Es decir, porque en política y liderazgo sobre todo es ganar. Y cuando alguien gana, hay poco más que decir. Y sobre todo cuando tú has perdido, como has perdido en Cataluña de esa manera, cállate. Sí, pero yo creo que te van a llevar a hombros, hay porque además no es el momentos... momento de cambiar de líder. Te van a llevar a hombros. Sí. Yo creo que eso... Lo que estamos viendo en la Santa Compaña, vamos, no sé si lo ves tú así, Jano, pero, o sea, Rajoy, el bolso en el escaño, Rajoy, lo de Cataluña, los 2 referéndums, el golpe de Estado, Rajoy, Soraya, presidenta de la Generalidad en funciones, Rajoy, corrupción, Rajoy, ley de memoria histórica, ahí sigue, ley de violencia de género, ahí sigue, Rajoy, independencia judicial, sigo que sí, pero luego me la cargo, Rajoy, por supuesto, vamos a bajar los impuestos, los sube, Rajoy, y Rajoy es el que empieza, el primero que lo bendice. Pero hombre, si tenía que cortarle la mano. Es decir, si has hundido el partido. Rajoy, 11 millones de votos. Lo deja con 6. El que quiere irse al Partido Liberal, que se vaya. El que quiera irse al Partido Conservador, que se vaya. Y se fueron. Eso es Rajoy. Sí, pero sabes que un partido grande y tal, al final tienes que intentar tapar todo esto, encubrirlo y arrastrar con todo, Pero ¿no? se has dicho que Ayuso no podía presidir el PP de Madrid. Estoy de acuerdo con lo que comentabas del historial que tiene, la carga que tenía Pablo Casado, pero yo quiero recordar el primer Casado, entre comillas, que antes de las primarias, en las primarias él tenía un discurso completamente diferente al actual, pero completamente distinto. Se sabía que defendía... Mucha gente decía, bueno, va a renovar el partido, y en el fondo, yo de verdad, es que lo digo en serio, ya sé que la convención no va a ser un rearme ideológico, pero una persona que aspira a presidir España, que no es cosa menor, ¿qué ideas defiende? Es que yo no las sé. Si me preguntas, ¿qué va a hacer Pablo Casado en el gobierno? No tengo ni idea. Si es que llega, porque aquí también el Partido Popular ha dado por hecho que por el desgaste del Partido Socialista, y quedan 2 años muy largos, va a gobernar sí o sí. Entonces dicen, nosotros no hacemos nada, nos dedicamos a linchar a Ayuso de vez en cuando, porque claro, como nos dicen La Sexta y 4 medios, que es muy radical, entonces para que vean que no, que nosotros somos de centro centrado, y así estamos constantemente 2 años porque vamos a gobernar el país. Lo dudo mucho que eso vaya a ser así. Y las encuestas, habrá Casado, saca a pecho todo a raíz de Ayuso, pero las encuestas cuando empiezan a decir que ya no va a ganar como parecía las elecciones, a ver qué pasa dentro del Partido Popular. Que coincide con la campaña contra Ayuso. Hoy lo pero a ver cuenta... qué pasa, y de paso se carga Almeida. Hoy lo cuenta La Razón, y la semana pasada ya conocíamos alguna de ellas. Son encuestas que están filtrando desde Moncloa. La primera de popularidad de Ayuso frente a Casado, y la segunda de intención de voto, en donde el Partido Popular ya no es que se hubiese estancado, sino que directamente bajaría en intención de voto. Yo recuerdo que la mayor campaña contra el carisma de líder y tal la financia Mario Conde contra Aznar. Entonces Aznar lo que hace es callarse, que es lo que hacía Franco. Lo mismo, él se calla, pero nadie duda en el partido que manda Aznar. Entonces los demás se pelean, sacan adelante. Trillo le dice lo que decía Shakespeare del crimen, que bueno si el crimen bien contado, Cascos le atiza una coz, Esperanza lo injuria, Luisa Fernanda lo insulta, Loyola lo abofetea, en fin,
se pegan con Felipe González, que era Felipe González, o sea, no era cualquier cosa. Y Mario Conde haciendo la fechoría, yo tengo carisma, que para eso lo pago con dinero del banco, y este no tiene carisma y tal. Aznar se calla, pero el partido funciona. Dice, si gano, me van a llevar estos a la Moncloa. Si pierdo, perderé yo, pero como me voy a tener que ir de todas maneras, yo me callo. Imaginaos solamente este panorama. Un acto electoral, porque esto parece Juana la Loca paseando el féretro de Felipe el Hermoso. Un solo acto electoral. Y está Casado en medio. A un lado tiene a Almeida, al otro tiene a Ayuso, a un lado tiene a Cayetana y al otro lado pues tiene a Vidal Cuadras o a Moreno Bonilla, digamos que vienen las elecciones ahora. Ya está. ¿Quién lleva a Casado? El equipo de Casado. ¿Quién es el equipo de Casado? El que no estaba, el nuevo. Si tú te puedes creer que con ese equipo hará cosas distintas, con Feijóo, con Mariano, pero por los clavos de Cristo. Con Mañueco, al que ha querido liquidar Teodoro, no ha podido, con otro tío de Salamanca que se le parecía tanto, que eran iguales, pero y hay elecciones ahora en Castilla y León. Todos los varones han ido contra Ayuso, todos han perdido. Además de equivocarse en la política, todos han perdido. Ha ganado ella. Y ahora lo reúnes. Y ayer se le escapó a Casado, que es que no pudo evitarlo, porque es muy flojico. No es que sea malo, es que es flojico. Dice, la presidenta no está porque tenía ya agendado hace un mes viaje a Estados Unidos, diciendo, hace 2 que tengo yo esto convocado. Hombre, claro. Le dice que no va a presidir el partido. Y dice, no, pues mira, me voy a Wall Street. Y en 4 días lo que no ha conseguido Sánchez la recibe todo el mundo, fotos en Bloomberg, se reúne como hay que reunirse, con los editorialistas del Wall Street Journal, con los inversores de fondos buitre, va a la Spanish Society y hace la defensa de España contra la leyenda negra, hace lo que hace un político que tiene algo en la cabeza. Claro. Y que no tiene miedo, dice, ¿pero qué tengo yo que perder? Nada. Es que Ayuso sabes lo que defiende, pero claro. Casado, yo no tengo ni idea. Bueno, Casado, en realidad Casado no sabremos nunca cómo es Casado o qué es Casado hasta que un día ejerza el poder desde la presidencia del gobierno, si le llega, que es muy posible que le llegue, ¿no? A mí me preguntan muchas veces, pues no lo sabemos, porque cuando está uno de aspirante y efectivamente no hay seguridad de por dónde tengo que ir y lo que tienes que pensar es en que se agrupe gente alrededor de ti, realmente no sabemos cómo es Pablo Casado, qué tipo de líder político será el día que tenga el Estado a su disposición para ejercer una línea política y establecer un modelo de país. Ya veremos con qué mayoría, con qué alianzas. Es que estamos dando por hecho, insisto, que va a gobernar, pero estamos ya dando por hecho que dentro de 2 años como que le toca a él por ley gobernar, o sea, tendrá que ganar las elecciones, ¿no? Tú lo planteas, Federico, es verdad, y hay 2 modelos. Santiago Abascal es radicalmente diferente en esto. Por lo que sea, el líder del PP y su equipo creen la sobreexposición, el que hay que estar todos los días personalmente, él saliendo al tuit, al quite, tengo que tener todos los días un acto, tengo que salir. Es verdad. Cada pregunta mete 3. Eso desde el punto de vista de la construcción de un liderazgo de verdad potente, definido y aislado, porque te mete en la trama de todos los demás, desde el diputado de a pie y tal. Bueno, eso viene de la época de Rajoy, cuando de repente mandaron a todos ellos, entre ellos a Pablo Casado, a la Sexta. Los debates 4 de la vicepresidentes Sexta, a la Sexta. También Ayuso, o sea, viene de esa, cuando presenta a los Yo creo que es un exceso absoluto. Sí. Abascal lo hace radicalmente diferente. No digo que tenga que ser el modelo Abascal, pero hay un modelo intermedio. Está todos los días al quite porque tengo que salir todos los días con un canutazo, tengo que tener, tengo que hablar porque así modelo y construyo y agrando mi liderazgo. Es un error absoluto. Pero es verdad que Vox tiene, digamos, de escuderos a Macarena Olona y Iván Espinosa Montero, pero claro, Casado tiene a Teodoro García Gea y Cuca Gamarra. Entonces, claro, también no sé yo qué es peor. Si salga todo el rato. Que ha liderado más el PP que Vox, y Vox en ese asunto no estuvo, y sin embargo sale. Yo creo que es un tema de modelo, de concepción del líder, de qué tiene, cómo tiene que moverse y cómo tiene que. Y yo creo que es un error que le lleva a la gente de comunicación pensando que si estoy todos los días y los españoles me están viendo todos los días, como una estoy alternativa, afianzándome. Claro. Y no es verdad. Bueno, vámonos a Caledonia, vámonos porque a Caledonia, recordando que el vicesecretario de Comunicación era Casado. Es decir, yo no creo, aunque siempre se dice, no, si Franco es muy bueno, los ministros son los que... El zar es el mayor amigo del pueblo ruso, pero los ministros siempre igual. No, si Robespierre no era malo, pero claro, como estaba Saint-Just, le puso la guillotina, le cogió gusto, tal. Bueno, pues el de Comunicación era Casado. María Pelayo está ahí para darle gusto al jefe.
y el jefe está equivocado, estoy contigo, equivocado radicalmente, Es además. bastante habitual esto, el mundo Es de la verdad. comunicación política y no solo Desde luego. política. Y luego no es cierto que no tengan gente buena, porque hoy mismamente tenemos el ejemplo de Valentina Martínez Bueno, haciendo una estuvo oposición ayer en el Parlamento extraordinaria. Entonces, Sí, bueno, gente claro que hay gente gente buena, y pero válida esa no hay, le pero- gusta a Teodoro. Esa es la cuestión, sí. Pero que más Es que vale brillan, la Cayetano. gente buena brilla. Ahí sí, lo de las encuestas que decís La ir cuestión. adelante es inquietante, porque efectivamente ha habido hasta las elecciones fueron en mayo, hasta junio, una ofensiva clara desde el último año y medio, desde Génova, desde la secretario general, decir, oye, el partido tiene que ser mío y no de los varones, y por tanto tengo que hacerme con las presidencias provinciales para que los presidentes provinciales sean míos y no del varón, y por tanto haya un equilibrio de poder. Eso se atenúa y se resuelve, y has mencionado el caso de Castilla y León, que no lo querían, a raíz de ponerse primero en las encuestas. Y dice, bueno, como vamos a ganar ya, vamos a dejar de reñir. No, pero Claro, ese- Claro, pues ese es que al fin y al proyecto cabo sí. es eso, la una política es inflexión ganar. por ese lado sería un problema. Vámonos Bueno, a Caledonia, aunque tenemos dos sí. promociones estupendas en Madrid, muy diferentes, Federico. Por un lado, los pisos de la calle Javier Ferrero, un poco más urbano, no Sí. sé, más, Más chic, céntrico, más más bobo, chic, más bohemian, Soho, sí, bourgeois. en el Sí, Soho sí. madrileño, además, Sí, señor. cerca del barrio de Prosperidad. Y luego las casas individuales para las grandes Que yo familias, conozco, con los jardín, con Altos de piscina, Aravaca. con perro, con canario, con gato, absolutamente de todo tenemos aquí. Sí, sí, mira, aquí veo yo al juez Pedraz, no sé por qué. Caledonia también. en punto, ¿eh? Sí, Yo sí, también. sentado en la cheslón con Pero su ¿tú crees perrito que es al lado. normal que salga el avatar este con el que ha ligado? Porque es un avatar, Sí. eso no es una señora, es un avatar. Felicitándose de un aceite que no sea el del Marqués de Griñón. Hombre, es que ella está ¡Qué en- poco dura el luto! ella está en otra temporada ya. Hombre, por favor, pero hombre, que todavía es que se titula Marquesa Viuda de Griñón. Mentira, la Marquesa de Griñón es la que es la hija. Bueno, Pero es que he visto el vídeo de ella. tremenda. Digo, ¿De qué yo- hablarán? Ella, pues de trapos, ¿de qué van a No, hablar? pero con el juez. De trapos, pero si salen con el mismo jersey. Qué horror, sí, sí. Bueno, En Caledonia en punto es, Federico. Venga, El pues Colacel, vamos a Colacel enviárselo aquí. para la novia abogada de Pedraz. Ah, vale, Que debe muy bien. estar que brama y con razón. A ver, Lucía Prieto. ¿Qué tal? Muy buenos días, Federico. Hoy vengo a hablaros del mayor de nuestros tesoros, la salud. Una salud que cuidamos, que hay que mimar desde dentro para que se note desde fuera, para que luzcamos con una salud plena. ¿Y cómo se hace eso? Gran pregunta, ¿eh? Pues con la mejor y más inteligente suplementación, la de Mundo Natural, que nos ayuda a combatir el envejecimiento de la piel, el descolgamiento, la flacidez, con la ayuda de los antioxidantes más potentes, los que se incluyen en Colacel Antios. Fijaos, nos aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes como resveratrol, el extracto de granada y sobre todo la vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para que nuestra piel lo note, lo sienta. Es tan potente que una sola toma diaria equivale a 3 envases de otro producto. Así son en Mundo Natural, así que pregunten a su farmacéutico dietista, llamen al 91-446-0000 o si lo prefieren, tecleen www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Vámonos al Corte Inglés. Naya Pertusa, ¿qué me sugieres ¿Qué hoy? tal? Buenos días, Federico. Pues mira, hasta el 6 de octubre llegan al Corte Inglés los descuentos top. Una selección muy top de las mejores marcas con hasta un 30% de descuento y te voy a poner ejemplos. 30% de descuento en cuberterías de 112 piezas, modelo Boston, y en la cubertería de 60 piezas de Alteo, de WMF. También hay un 20% de descuento en una selección de juegos de cama, fundas nórdicas, edredones, mantas, manteles y alfombras, cortinas del Corte Inglés y un 15% de descuento en una selección de sillas y mesas de escritorio. Todo hasta el 6 de octubre con los descuentos top en las mejores marcas en tienda, en la web y en la aplicación del Corte Inglés. Pues muy bien, pausa y enseguida ya he visto a Cayetana que... Es que esto es como si tienes en el Real Madrid, cuando teníamos delantera, tienes a Cristiano y lo dejas en el banquillo. Sí, sí, sí. Y por cierto, ¿por qué se puede ir a un campo de fútbol o a un partido de baloncesto? Es verdad que hay aforo y no pueden ir todos los diputados al Congreso. Es que es lo que, entre otros, creo que Cayetana no Bueno, está es que acudiendo. le vino muy bien la pandemia Claro, pero es para que yo no lo quitarla de entiendo. medio. Y los No. periodistas que no pueden circular allí con libertad, Ya, o pero el los Congreso diputados es pues tienen porque que hay estar ganas de que allí. no... Porque no haya Porque- congreso, fin. para que no haya congreso. Porque se quiere que sea así, naturalmente. Pues si cerraron el Parlamento 6 meses. Seguimos. Bueno, Beatriz García, Infocif.
Tenemos, Federico, la herramienta del libre mercado para conocer todos los detalles sobre esa empresa en la que queremos entrar, participar, vender o simplemente rastrear. Pueden usarla solo con buscar empresas dentro del menú y tecleando el nombre de la compañía de la que quieren información, de la A a la Z. Si finalmente comprueban que la operación les interesa y necesitan financiación, tenemos a Gedesco. Bueno, ¿y cómo está la bolsa? El IBEX 35 ha amanecido en verde, el selectivo madrileño gana un 0,39% en estos momentos y se mantiene por encima de los 8.900 puntos. Con la jornada de hoy, la bolsa española se despide del mes de septiembre, que ha estado marcado por la crisis de la energía, la escalada de la inflación y las dudas sobre la recuperación económica. Hoy tenemos también importantes datos macro, como el IPC de Francia o Alemania o el PIB de Reino Unido. Estaremos muy pendientes. Muy bien, pues nos vamos a la noticia de interés general de la 11. Pues sí, Verónica. además hoy hablamos de la exposición oficial del Museo Van Gogh de Ámsterdam, que llega por primera vez a Madrid. El espacio Ibercaja Delicias acoge esta experiencia tridimensional que permitirá al visitante adentrarse en la vida y obras del artista, además de conocer de cerca los materiales que utilizaba o aprender a utilizar su perspectiva. Algo muy curioso que podremos disfrutar hasta el 9 de noviembre. Pues ya está aquí Cayetana Álvarez de Toledo. Bueno, excelentísima señora diputada por Barcelona de la Nación Española en las listas del Partido Popular, porque este es el título real, ¿no? Eso es un recibimiento. Claro, es Muchas que gracias. es una señora, Buenos días. excelentísima señora diputada por Barcelona de la Nación Española, elegida en las listas del Partido Popular. Eso es la realidad. Eso, la realidad es un hecho, sí. Digo, diputada del PP, no, diputada de la Nación Española en las Cortes. Eso Bien, es. vamos a ver. ¿Por qué no va en esa especie de procesión, no diré procesionaria, ¿verdad?, que estamos viendo con Casado, que ha estado en Santiago, en Valladolid, hoy toca Sevilla, después Murcia y finalmente desemboca en Valencia? Bueno, en fin, esto yo ya lo he explicado, pero simplemente porque si se me hubiera invitado a trabajar hubiera ido encantada, pero en el fondo se me invitaba a aplaudir simplemente y no. No. Pero bueno, hay muchos asuntos que hay que comentar sobre la convención, ¿no? Yo he estado escuchando lo que comentabais esta mañana y todos estos días, ¿no? Y es verdad que hay una parte de exaltación, digamos, el ejercicio de exaltación del liderazgo que los partidos son muy proclives a hacer y que yo creo que en este caso tampoco es imprescindible ni necesario. Es decir, yo creo que nadie discute que Pablo Casado vaya a ser el candidato a las elecciones próximas, generales. Lo que se discute, lo que la gente necesita saber es si existe un proyecto alternativo, si hay unas ideas alternativas para España, ¿no? Y si me preguntaras, o sea, ¿tú qué querrías?, ¿no? Esto es lo que yo preguntaba. Creo que mucha gente, votante del centro derecha en general, se pregunta estos días, ¿no?, qué es lo que querrían ver que pase en esta convención. Y yo te diré mi opinión modesta, ¿no? A mí me gustaría que vuelva el Casado que me convenció a mí de que volviera al PP. Es decir, que vuelva el Casado de las convicciones, que se acaben los vaivenes y las vacilaciones, que vuelva la valentía y el compromiso con la verdad. Y que no se vayan. Es decir, que vuelva el Casado que me convenció de volver y que ya no se mueva más y no se vaya, ¿no? Y ¿eso es posible? Sí, todo es posible, ¿no? Pero eso necesita no solamente reuniones y fotos con personas de todo tipo, que siempre vienen muy bien, es decir, el apoyo de líderes extranjeros o... ¿Tú crees que viene bien? Bueno, siempre ¿Crees viene que bien. Sarkozy, procesado y condenado por corrupción, con 2 procesos por delante, y que ha creado el Qatar Saint-Germain, que ya es una agresión a España, al fútbol español? Pero Bueno, ¿tú crees Sarkozy- que alguien sabe quién es Tusk? Bueno, siempre, mira, Pero- al margen, son cosas, lo que digo son cosas accesorias, es decir, Sí. los apoyos externos, incluso figuras internas, o sea, la reagrupación cromática, por decirlo de alguna manera, por los cromos y las personas está muy bien, pero lo que hace falta es un proyecto político para España. Y en eso, a mí lo que me gustaría escuchar, y más que escuchar, luego ver plasmado en políticas, porque los discursos y el papel lo aguantan todo, es algunas cosas, ¿no? Si me permites, como enumerarlas brevemente, ¿no? En primer lugar, me gustaría que Pablo Casado, el Partido Popular, dijera que se acabó de verdad el compadreo con el nacionalismo, el catalanismo, ¿no? La política RACU, por ponerle un nombre, ¿no? Es decir, que vamos a realmente
hacer una política de despliegue del Estado en todo el territorio nacional y de combate del nacionalismo en todos los frentes, en el frente intelectual, cultural, en el frente de la propia práctica cotidiana de los derechos y libertades en buena parte del territorio nacional. Me gustaría que dijera y demostrara que se acabó la sumisión moral a la izquierda. Es decir, que se va a dar la batalla cultural. Y eso es algo muy concreto, no son palabras vacuas. Es decir, eso es decir que defendemos la presunción de inocencia para hombres y mujeres por igual. Eso es decir que rechazamos el agravante de penal de género en función de sexo, que es una cosa reaccionaria. Eso es decir que vamos a decir no a todas las iniciativas que se presenten en el Congreso o en cualquier institución que busquen dividir a los españoles, es decir, el guerra civilismo, no a la memoria democrática, a la memoria histórica de todas estas iniciativas. Me gustaría también que se comprometiera de verdad a plantear de una manera muy adulta una alternativa económica y social, es decir, no esperar que el país se hunda o que el gobierno, digamos, fracase en la economía para de alguna manera recoger los beneficios, sino realmente con mucho coraje y desde ya decir a los españoles, para levantarnos por nuestro propio pie, no solamente con la ayuda externa, que viene bien, pero por nuestro propio pie vamos a tener que hacer determinadas cosas que pueden sonar difíciles, pero que son posibles y necesarias. Es decir, vamos a hacernos sacrificios que serán útiles. Y me refiero a todo, me refiero a las pensiones, me refiero a reformas económicas profundas, me refiero a la energía, me refiero al debate sobre la energía nuclear, es decir, afrontar ese campo. Y dos cosas más. Uno que desde Libertad Digital habéis planteado de manera muy, yo creo que muy solitario y muy importante, que es la defensa de una posición moral en lo internacional, es decir, de una política de intervención moral, es decir, combatir el repliegue de Occidente y esta actitud nefasta que se vio a partir de Afganistán, de que sálvese quien pueda, ¿no? Voy a ocuparme de mi territorio, lo que le pase a los afganos, a los venezolanos o a los peruanos me da absolutamente igual, ¿no? Es decir, tenemos que tener también una política beligerantemente liberal en el sentido de defensa de los valores liberales más allá de nuestras fronteras. Y por último, y yo creo que como prueba, no diré indubitada, porque nunca es suficiente, pero sí contundente de la voluntad de volver a ser ese Pablo Casado o ese Partido Popular, creo que él tiene que apoyar de manera entusiasta y pública la candidatura de Isabel Díaz Ayuso a la presidencia de Madrid. Creo que eso sería una prueba de la voluntad de verdad de recuperar un discurso de valentía y de principios. Todo este episodio de ataques soterrados a Ayuso me parece pueril, por una parte, reflejo puramente de sentimientos pequeños en la política que tienen que ver más con la psicología que con la ideología, y además profundamente perjudicial para el Partido Popular y para un gran proyecto de centro-derecha en España. Solo una cosa y os dejo porque, en fin, el otro día fue anteayer, en una mesa redonda, Alejo Vidal Quadras tuvo un rifirrafe, mejor dicho, Edurne Uriarte, disfrazada de Rottenmeier, quiso embridar a Alejo Vidal Quadras, que es algo que en general no pudo ni Pujol. Tuvieron que echar a Alejo porque no podía ni Pujol con él. Si no podía Pujol, es un poco difícil que pueda Edurne. Pero planteó una cuestión que tú has planteado en otras ocasiones, y de hecho Libres e Iguales obedece a eso. El Estado de las Autonomías ha fracasado, aunque nos refugiemos en Madrid, ha fracasado porque se hizo para contentar, como anunció Julián Marías, a los que no se iban a contentar. Es decir, se hizo para que, como se decía, estén cómodos los nacionalistas catalanes y vascos, y el resultado es que hemos creado 17 estados, que la mitad sobran y no se sabe muy bien por qué. La Rioja es casi un estado, un lander, y así, bueno, La Rioja, Santander, lo que tú quieras. Y además, en el PP han cogido algo en lo que falló totalmente Aznar, que fue el que acabó de repartir todas las competencias, por ejemplo, la sanidad, por ejemplo, Interior, cuando realmente hace el primer Casado coincidía en parte con Vox en recuperar atribuciones que el Estado ha dado en educación, en sanidad y en orden público, que jamás
debió dar a las autonomías. Y me chocó, digamos, la cerrazón, que volvemos a los tiempos de Mariano Rajoy, aquí eso no se comenta. Estuve a punto de darle una patada a Edurne por debajo de la mesa, se la daría seguro a Alejo, pues estaba ya, parecía Merichel. ¿Por qué esto de las autonomías se ha convertido en una especie de tabú? Como si renegociar la presencia del Estado, de España en el Estado, necesariamente pasa porque hay atribuciones de carácter nacional que nunca debieron delegarse, y ya se ha visto y se ve todos los días en Cataluña, en el País Vasco, en Navarra, en Baleares, en la Comunidad Valenciana e incluso en Galicia, que no se debieron dar. A ver, hay varias reflexiones que hacer. Primero, esa no es exactamente la posición de Vox. Vox va mucho más lejos. Es decir, Vox lo que planteaba, por lo menos en su programa electoral, era la derogación del sistema autonómico y un solo gobierno, un solo parlamento, que yo siempre he dicho que me parecía... Pero luego decía que era negociable. Sí, bueno, pero yo siempre creo que, en fin, que no hay que promover ficciones. Es decir, esos son tus ideales y tus utopías, y las utopías pues están muy bien para los articulistas, para los filósofos, pero no para quienes estamos en política, que debemos plantear objetivos viables, aparte de deseables, ¿no? Segunda reflexión, yo siempre he creído y, en fin, me sigo firmemente convencida de que la Constitución no es el problema ni su reforma la solución. Yo creo que lo que ha fracasado en España de manera dramática es la política. Es decir, la Constitución era un texto que, si tenía políticos leales, adultos, inteligentes y comprometidos con ese orden constitucional, hubiera funcionado muy bien. El problema es que la política ha sido la peor imaginable. Hemos tenido una izquierda sectaria y una derecha cobarde. Y en eso me suena un poco burdo el resumen, pero eso es lo que ha pasado en general. Y ambos dos, es decir, plegados moralmente al nacionalismo. El nacionalismo ha sido quien ha decretado y determinado quién es moderado y quién es radical en España. Y lo que tenemos que hacer es combatir esa falacia fundamental, esa falacia de la que arrancan tantas otras, el antifranquismo como, en fin, patente de corso moral, por ejemplo, de que toda fuerza antifranquista es en sí misma. La ETA, claro, y el FRAP y todo ese mundo, de que todas esas fuerzas son, por definición, los que deciden quiénes son moderados, radicales, etcétera. Y todo el mundo es como una enorme pantomima o como un enorme teatro. Todo el mundo se ha creído esta operación completamente fraudulenta. Y lo que hay que hacer es empezar a cuestionar esa idea falsa que está en el origen de los problemas españoles, combatirla ideológicamente y desde ahí empezar a reconstruir el país políticamente. Y para eso necesitas una derecha convencida firmemente de que esto es así, para luego arrastrar, si acaso, a un centro izquierda razonable hacia esas posiciones. Ese centro izquierda razonable, siempre la gran pregunta, ¿existe o no existe? El PSOE como tal hoy, desde luego no, es decir, es una fuerza destruida internamente en lo ideológico y en lo moral, una fuerza puramente reaccionaria, pero no quiere decir que no haya votantes y gente que se considera a sí mismos progresistas o más de centro izquierda, etcétera, que sí están comprometidos con las ideas de libertad, de igualdad, unas ideas más ilustradas, y eso es lo que hay que intentar reenganchar. Pero eso solo se puede hacer a través de la batalla cultural, y estas son las discusiones que tenía con Pablo Casado en su día, y yo le decía, la manera, la palabra que se usa mucho ahora, ensanchar, yo la he utilizado en cantidad de comités de dirección, en una junta directiva del partido, tenemos que ensanchar la base, pero se ensancha no a través del perfil bajo, al revés, se ensancha a través de la batalla de las ideas, la batalla cultural, que es lo que te permitirá recuperar votante de Vox por una parte y además recuperar y ampliar hacia la gente más ilustrada de la izquierda, más progresista, más moderna, más, en fin, republicana en el sentido estricto, es decir, que tiene valores de libertad, de igualdad, de fraternidad y que no están estas derivas reaccionarias. Y esa es otra de las grandes falacias españolas, confundir el centro con la equidistancia o el perfil bajo, ¿no? A ver, Jano y Julián. Cayetana, buenos días. Quería preguntarle, oyéndolo, me viene una inquietud a la cabeza sobre su futuro. ¿Cómo ve su futuro más cercano que lejano? Perdona, Jano, esto es una tradición española ya, la que yo ya soy casi veterano. La preocupación por el futuro de Cayetana se está convirtiendo ya en un rito de paso masculino en la política española. O sea, yo no lo vería así, pero evidentemente es periodísticamente... ¿Cuántas veces hemos asistido a este momento, verdad? Claro, es periodísticamente muy interesante, indudablemente. Lo era hace 2 años. En cambio, nadie se preocupa por el futuro de Cuca Gamarra. No, pero yo en términos intelectuales, o no sé cómo llamarlo, no sé si se ve todavía mucho tiempo como diputada del PP, se ve en otras esferas hacer política fuera de los partidos, no sé si se ve con Ayuso, digamos en los equipos de Ayuso, porque es evidente
que tiene unos planteamientos muy determinados, muy conocidos, creo que ninguno nos sorprendemos de oír lo que está diciendo, pero que digamos que el aparato del partido y el casadismo está en otras cosas. No lo planteo tanto en términos personales como intelectuales, por así decirlo, de desafío. Es decir, ¿dónde se ve defendiendo esto? ¿Desde una columna de periódico, desde algún tipo de plataforma? Ayuso es un escenario, es un ámbito, un territorio en el que uno puede no ya refugiarse, sino desde allí defender estas cosas. Primero te agradezco mucho la preocupación por lo personal, y aprovecharé luego para una cuña publicitaria, pero primero iré a lo serio y a lo importante, ¿no? Yo creo que los problemas de la política, y la política española tiene graves problemas, se resuelven sobre todo desde dentro de la política. Es decir, los medios de comunicación son imprescindibles, tiene que haber un ecosistema mediático que prime la verdad sobre la irracionalidad y la mentira, que prime los hechos, un periodismo de calidad, ¿no? Pero si no hay personas dentro de la política que hablen con verdad, que señalen a veces los propios defectos del funcionamiento de los partidos y de la política, que no tengan un sentido crítico de sí mismos y de sus propias estructuras, es decir, cierta capacidad de lucidez en la visión de lo que nos está pasando, y hay gente en la política así, la política no se va a resolver, ¿vale? Entonces yo creo en la política y voy a seguir ejerciendo la política. Y luego tengo un compromiso, primero, con las personas que me votaron, que fueron, en fin, heroicos en Cataluña. Votar al Partido Popular en Cataluña era un acto de confianza muy especial, porque veníamos de una situación muy, muy frágil y muy débil, donde habíamos perdido la confianza de los constitucionalistas de allí, y trabajamos por recuperarla. Y segundo, todas estas ideas que yo he enumerado hace un minuto son exactamente las mismas con las que Pablo Casado me convenció a mí de que volviera al Partido Popular y que yo compartía con él. Y por eso decía al principio, si me dices qué querrías que ocurriera en los próximos tiempos, es que vuelvan estas ideas que son las del PP, que son las que Pablo Casado, con las que ganó el Congreso del Partido Popular las primarias, que son las que me convencieron a mí, con las que él me convenció a mí de volver, y que creo que conectarían con una amplísima mayoría. Y no solamente creo, es decir, el eslogan de la convención es creemos, ¿no? Creemos en la polisemia, ¿no? Pero yo tampoco aquí hago un acto de fe. Es decir, las elecciones de Madrid son la prueba de que funcionan. Hay un modelo que funciona. Y se trata simplemente de, en fin, evidentemente aplicado a un contexto nacional, pero aplicar ese modelo que funciona para intentar agrupar y consolidar una grandísima mayoría en España. Con lo cual yo no tengo ninguna problema de incoherencia o de contradicción dentro de mi vida. Te quedas y confías en que las ideas se hagan fuertes. Bueno, hay que luchar. Mira, yo tengo un problema que es inasequible el desaliento. Siempre lo digo, lo contó Rufián un día cuando yo insistía que había que abrir las Cortes, y él y Batet y el PSOE hacían lo imposible por cerrar el Congreso, ¿no? Me dijo inasequible el desaliento, lo soy, pero además creo que el optimismo es una obligación. Es una obligación en estos momentos tener convicción, tener optimismo y luchar. O sea, si todos nos apartamos y decimos esto es imposible, los partidos son un horror, en el fondo nunca prima el mérito, simplemente los amiguitos, estos son ejercicios, te vuelves un cínico, y yo me niego a ser cínica. Es decir, hay que combatir y luchar. Cayetana, que no sé si a ti te pasa, a mí me tiene hasta las narices, que lo dice mucho, incluso comentarios. Disfruten lo votado. ¿Cómo voy a disfrutar yo lo que has votado tú, payaso? Y si no lo has votado, ¿qué estás disfrutando? O sea, pero es esa cosa de... Mira, no. Atlas se encoge de hombros, la novela de Ayn Rand. ¿Cómo te vas a encoger de hombros? O sea, estés donde estés. Pero antes de la cuña, que hablaremos al final, la cuña publicitaria. La cuña publicitaria, adelanto, que es que acaba de terminar un libro, Cayetana Álvarez de Toledo, sobre política, que es, naturalmente, si fuera una novela, pues no lo comentaríamos con el mismo interés. Pero, Jano, antes de que se nos devore el tiempo, como dicen los compañeros... Una pregunta muy, muy rápida. Hablabas de la Constitución y hablaba de la necesidad de defenderla, que estoy de acuerdo, pero ha dibujado usted una especie de Constitución infalible que no tiene nada apenas que modificar. ¿No cree que algunos de los problemas que sí que estamos teniendo en España derivan precisamente de ciertos artículos de la Constitución que, por ejemplo, no dotan de forma clara lo que es la dependencia
digamos, una independencia judicial, 100% del poder político. No, y mira, ese es un y luego, buen ejemplo. y otra cosa es un buen ejemplo que has utilizado. Y luego otra cosa, el tema del cupo vasco, por ejemplo, ciertas cosas que, hombre, crea una España... Los llamados derechos históricos. Claro, de crear unos españoles de primera y de segunda, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo con que es cierto que la Constitución hay que defenderla por pura supervivencia en estos momentos, eso no lo voy a negar, pero quizá dotarle como una especie de infabilidad completa no sea lo... No le otorgo ninguna infabilidad, es una obra humana y por tanto tiene defectos, como todas las obras humanas. Y fue una transacción, es decir, fue un pacto. Y esa es también la gran nobleza que tiene, que fue una transacción de gente muy distinta que se encontró en un texto que es bastante admirable, conociendo la historia española, y que resuelve de manera muy inteligente y justa y equilibrada los principales problemas españoles, entre ellos el de la diversidad y la unidad y toda esta cuestión, ¿no? La justicia que mencionabas precisamente es un ejemplo perfecto. Yo lo discutía a veces con Rivera, que era muy partidario de la reforma constitucional, y me hablaba de la justicia o los partidos políticos. La Constitución, en lo que afecta a los partidos, dice que tienen que ser democráticos. Luego viene la práctica política y no lo son. Y la justicia dice precisamente, y eso es lo que yo defiendo, que tiene que haber un modelo de despolitización de la justicia, que sean los jueces los que mayoritariamente escojan a los jueces. ¿Y qué ha pasado? Los políticos que han hecho la práctica política es arrinconar la Constitución y hacer lo que les da la gana. Con lo cual lo que tenemos que cambiar es la política, no la Constitución. Y añado una cosa más, una cosita más. Fíjate en esto. Si tú encerraras en una habitación ahora, como en un cónclave papal, luego podríamos hablar del Papa, No, porque no tenemos exorcista. Vale. Si tú encerraras hoy a los portavoces parlamentarios de los grupos políticos que hay en el Congreso en una habitación y le dijeras, ok, os encierro hasta que salgáis con un texto constitucional, ¿vale? Mira las fuerzas políticas que hay en la Cámara representadas. ¿Con qué saldrían probablemente? Con algo muchísimo peor, sí, eso yo no lo tengo. No necesariamente, es que probablemente acabaríamos saliendo con lo que tenemos. No, yo creo que algo muchísimo peor. Con todo lo que hay, es que no habría un acuerdo. Es que no habría un acuerdo. Bueno, ¿Te imaginas? Sí, es una optimista patológica. No, es que no habría... Mira, tú metes ahí a Rufián, metes a Junts per Cat, a Bildu... A Bildu, efectivamente. Sí, pero es que tienes al PP, tienes a Vox, tienes a Ciudadanos, con lo cual no saldrían de esa habitación, morarían por inanición. Eso sí, y alguno mataría. Saldrían al final con el texto vigente, con lo cual todo esto de vamos a cambiar la Constitución. Otra cosa es, que es lo que yo decía ahora, tener un plan, y esa es la clave para Cataluña, y esto es otras cosas que yo vengo reclamando y pidiendo que hagamos, es tener un plan para Cataluña, que no es solo para Cataluña, también es para el País Vasco, para la Comunidad Valenciana, para muchos y para sitios. Baleares. Y Galicia también. Tres para cosas. Galicia y para Navarra. Es revertir el repliegue del Estado. 2, combatir ideológicamente el nacionalismo, presentándolo como lo que es una ideología puramente reaccionaria. Y 3, lo más importante, presencia, prestigio, presupuesto y poder para el constitucionalismo. Otorgar a la mitad que ha estado silenciada y aparcada, hacerla aflorar con toda la potencia del Estado. Es decir, para un liberal es complicado decirlo, pero creo que el Estado debería ser una fábrica de constitucionalistas en Cataluña y en esos territorios. Hombre, un liberal te exige Estado. O sea, los anarquistas no quieren el Estado. Los libertarios no es lo que quieren en sus cátedras porque no sé lo que es. Es más, cuanto más los veo, más me río y menos me convencen. Que más me gusta es Bastos. Últimamente lo sigo mucho en YouTube. Es una maravilla. Es muy gracioso. Pero claro, dice que él es un anarquista, libertario y tal. ¿Cómo vas a ser anarquista en España cuando el Estado está en manos de Garzón y de Pedraz? O sea, sí, bueno, claro. son utopías, pero también es cierto que, hablando de esa utopía, no, el Estado no, y yo estoy de acuerdo con que el Estado debe tener ese papel, la propia naturaleza humana del hombre o de los políticos es intentar arrinconar al máximo cualquier tipo de independencia. Entonces, a lo mejor la Constitución sí que debería o luchar por eso, para hacer esas reformas que blindasen, por ejemplo, el Poder Judicial. Déjame decir una cosa. Mira, es que ves lo que es la juventud, me obliga a combatir en todos los... el Poder Judicial, que es el único poder que está nombrado en la Constitución, tiene tal cantidad de cautelas. Yo cogí el otro día para la cuestión del Poder Judicial, para atacar a los jueces y a los que, incluido Casado, recuerdo cuando se va a Cayetana, que en el discurso de la escalinata, que es casi como el del Julio César de Shakespeare, pero Casado es un hombre honrado. Ahora bien, ha querido pastelear los jueces, y todos lo sabemos, y encima por 2 veces. Ahora está en la línea correcta, que es la única que le dejan. Por otro lado, estando Vox, que es la independencia total, que lo dice la Constitución. Si es que con 12 que hagan las asociaciones judiciales o los independientes, 4 del Congreso y 4 del Senado, prácticamente tienes
con las posibilidades de limitar el corporativismo, que también se puede dar en los jueces, eso es bastante razonable. Pero 8 que elijan los políticos, ¿no te parece excesivo que sean No, 8? tampoco pasa nada por eso. Es una... Ahí entró en Y luego el la pacto. modificación de la ley del PSOE del 85, que es la que... Esa es la gran chapuza que Porque se la tragó la Constitución. derecha. Sí, sí, Bueno, sí. la Constitución se traga. que es muy ambigua. En este Claro, en tema ese fue muy aspecto estricta, Es, muy ese es el detallista. problema. lo que está más claro para bien en la Sí. Constitución. No así el artículo 2, la cuestión de cómo se faculta, pero eso también es voluntad política. Por cómo es posible que no se pueda estudiar español ya en 1/3 de España. Es que es una locura. Porque además no se estudia español para que dejemos de ser españoles. Mira, yo creo que lo he comentado una vez con Federico. En campaña electoral, la segunda, hicimos una reunión del sector educativo en Cataluña. Y yo, como los conozco hace mucho, en fin, he leído todos los libros, incluido el de Federico del año 79, es decir, la historia de la educación en Cataluña me la sé, y pensé que nada me iba a sorprender. Y al final de la reunión, de pronto una funcionaria de la alta inspección estaba hablando y comentando los libros de texto, y se me ocurrió preguntarle, digo, oye, perdóname, ¿cuántos altos funcionarios del Estado tenéis aquí? ¿Tenéis 30, 40? Y me miró y me dice, ¿pero cómo? Le digo, sí, ¿que cuántos sois? Trabajando en Cataluña, son 5.000 colegios, 5.000 y pico colegios que hay en Cataluña. ¿Cuántos estáis, digamos, bajo vuestra jurisdicción, ¿no? De control, etcétera? Me dice, yo, 1. Es decir, el Estado tiene un funcionario en Cataluña para velar por el cumplimiento de las leyes educativas en más de 5.000 colegios donde hay libros de textos manipulados, donde se atropellan los derechos lingüísticos, donde se atropella, en fin, donde se adoctrina de manera... Eso es un Estado que se ha replegado. Totalmente. Entonces tú dices, con cualquier constitución, si un Estado se decide replegar, no tienes remedio. Con tu constitución, con lo que tienes, lo que tienes que hacer es una política completamente contraria a la política del apaciguamiento de estos 40 años. Bueno, ¿te parece que vayamos con el anuncio? El libro. Sí, esa es mi cuña publicitaria. Venga, hombre. Nada, no, es que estoy terminando ya los últimos retoques, editor muy nervioso, nada, de un libro que voy a publicar en noviembre, sale, que se titula Políticamente Indeseable, y que nada, que ya vendremos a hablar de él si me invitas. ¿Cómo es de largo, grueso, etcétera? Uy, es bastante grueso, sí, son más de 500 páginas. ¿No te han dicho que por qué no es la mitad? Porque... Como a ti, yo estoy mirando aquí los tuyos y mira, yo bueno, creo que el pero tuyo fíjate, es peor, no sé cuánto tiene el primero o el segundo. El de la memoria del comunismo eran 1.100 páginas, lo tuve que dejar en 900 porque si no salían 2 tomos. Me dijo Imelda, mira, con un tomo calculo que a lo mejor vendemos 7.000 porque eres tú, con la radio y tal. Con 2 tomos no vendemos ni el papel. Ya. Y llevamos como 150.000 y 30 y tantas. Bueno, los otros ya es más corto, claro, porque lo tuve que hacer. La memoria del comunismo. ¿Qué memoria si estaban en el poder? ¿Quién iba a pensar cuando que al año siguiente iban a estar en el poder? Además, los comunistas más miserables, abyectos, radicales, leninistas, o sea, auténtica basura. Ese fue más breve, también lleva más de 100.000 vendidos. Pero hoy los editores lo que te piden, yo a ver si lo intento para otro, que para la primavera, es brevedad. 150 páginas, arrojadizo y duradero. Dice, hombre, si es arrojadizo, ese es el mérito. Que dure más de 3 meses. Claro, el tuyo va a durar, porque si es políticamente indeseable, como te has metido en todos los jardines, seguro que eso va a durar. Porque hay una parte, digamos, que es de la manera de entender liberal la política. Y otra parte que es la manera de entender a los partidos como reformables, que es casi como reformar la naturaleza humana, como si no hubiera pecado original, como si el Papa no obedeciera a la existencia del mal en el mundo, que eso es inderrogable. Pero bueno, hablaremos del libro en concreto cuando se produzca. Yo no sé si tenemos... Bueno, vamos a ver, antes esto parece un anuncio, es alquiler seguro. Bueno, ahora que hasta los jueces ven la vida de color de rosa, Federico, nosotros vamos a verla de color naranja, ¿te parece? Me parece. Nos vamos a ir a Alquiler Seguro. Alquiler Seguro es el color naranja de la mayor red de oficinas dedicadas al alquiler en España, el naranja del Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775 o visita alquilerseguro.es. Bueno, Rubén, ¿por dónde van los oyentes hoy? Estamos escuchando a Gal Costa, una de las cantantes favoritas de Cayetana Álvarez de Toledo. De gustos musicales eclépticos puede pasar de la bossa nova al flamenco más andaluz, más o menos como nuestros oyentes que han dejado preguntas diversas, capaces de ritmos suaves, como preguntarle por el Congreso del Partido Popular, a otros más animados, como si prefiere a Ayuso o a Casado. Después de publicidad, la melodía de nuestros oyentes. Pues
Vamos con los oyentes. Yo he reivindicado frente a Gal Costa a Simone Bittencourt de Oliveira, que es la mejor, y además le he sugerido a Cayetana para la próxima campaña electoral, que espero que sea en el PP. Igual que espero que Ayuso siga en el PP, porque a Teodoro solo yo no lo voy a votar. Pero en fin, que es ¿qué quieres tú de mí? Que es muy bonita. Vamos con los oyentes. Pues vamos a escuchar ya las preguntas que le dejan a Cayetana Álvarez de Toledo. Usted dice que a la convención no se le ha invitado a trabajar, se le ha invitado a aplaudir. ¿Cree que sigue teniendo hueco en el Partido Popular para seguir trabajando por los españoles? Esta pregunta me la hacen mis hijas, que son fans suyas. ¿Cuándo va a retomar un papel más activo en el PP para movilizar el voto de la gente joven? Yo quería saber exactamente en qué no está de acuerdo con su partido. Quiero plantearle dos situaciones hipotéticas. Vista la falta de liderazgo del PP o de liderazgo mediocre del señor Casado, en caso de que la señora Ayuso, que lo está haciendo también, decidiera tomar las riendas del PP y llegar a la Moncloa, a la presidencia de España. ¿Es posible la sustitución de Casado por Ayuso como líder del partido? Y para que eso ocurriera, ¿qué tendríamos que hacer? Señora Cayetana, ¿no cree que el discurso que hizo el señor Casado atacando al señor Abascal en aquel discurso de la moción de censura, no cree que le va a traer consecuencias negativas a la hora de las elecciones generales? El recurso que hizo el Tribunal Constitucional en relación con la negativa a incluir las palabras que dirigió al entonces vicepresidente Iglesias, quisiera saber qué fue de aquel recurso y qué perspectivas hay en tiempo para que se conozca la posición del tribunal. Buenos días, Cayetana. ¿Usted ve posible un posible pacto entre PSOE y el PP de Pablo Casado en unas futuras elecciones? Saber si se ha planteado regresar a Cataluña, a Barcelona concretamente. Aquí la necesitamos mucho. Bueno, cantidad de eso. Y eso que no te han preguntado si te has vacunado. Sí, me he vacunado. Y a mi hija, a la que se puede vacunar, que la mayor, la pequeña todavía no. A ver, son muchísimas cosas. Regresar a Cataluña, no me he ido, sigo ahí y es la principal... mi principal preocupación y motivación política es lo que pasa con el constitucionalismo en Cataluña y su defensa. Sobre, a ver cómo las voy hilvanando. El futuro, hablaba, si podría haber un futuro acuerdo PSOE-PP. Bueno, yo fui partidaria en un momento dado y no descarto a futuro, si la izquierda deja de ser lo que sea, de un gran gobierno constitucionalista o grandes acuerdos, ¿no?, de gobierno constitucionalistas en España. Es decir, eso sería un país que no tiene, digamos, un guerra civilismo que le en fin, contamina todo, un guerra civilismo alentado desde la izquierda de una manera feroz para demonizar de manera constante a la derecha, ¿no? Con lo cual esos acuerdos pues son perfectamente posibles, pero no los veo en unas circunstancias inmediatas. De hecho, creo que Pablo Casado va a tener que tomar una decisión, si tiene la posibilidad de tomarla, que eso está por ver, falta mucho tiempo para unas generales, pero es efectivamente si intentar forjar un acuerdo constitucionalista o lo que fuera, digamos, una gran coalición, o plantear una gran alternativa más de centro-derecha, ¿no? Lo dice David Jiménez Torres hoy, lo explica muy bien en el Mundo. Y por eso la segunda opción, que es ese gran acuerdo político de centro-derecha con Vox, requiere, creo que, dos cosas. Primero, no demonizar, contribuir activamente a la demonización de un posible socio de gobierno, no solo posible, no, sino real, existente y real socio de gobierno, pero ya probable en unas elecciones, según las encuestas de hoy. Y también, algo que así me preocupa mucho, sobre lo que llevo pensando, que es anticipar lo que puede llegar a ocurrir si hay un acuerdo de centro-derecha en España y qué puede hacer el nacionalismo y la izquierda en esas circunstancias. Creo ya que lo dijo Pablo Iglesias. Hay que estar pensando a la guerra, seriamente. Al golpe de Estado, otra vez. Eso puede, en fin, hay que estar pensando seriamente en lo que puede pasar el día después, ¿no? Luego, el discurso de Abascal, ya lo dije en su día, me pareció efectivamente un error, un discurso brillante en muchas cosas, en la defensa de un orden liberal, en la lucha contra las políticas identitarias, de una determinada Europa, es decir, muchos elementos muy brillantes y muy bien dichos, pero en el que los ataques personales ad hominem a Abascal produjeron lo que me temía yo en su día que produjesen, que fue que se volaran los puentes, no tanto, en fin, con la propia dirección de Vox, que también, sino con los votantes de Vox. Y los resultados en las elecciones catalanas creo que fueron la demostración de eso, ¿no?
Luego, ¿qué más? Si me preguntaban que los jóvenes un papel más activo, por supuesto me encantaría. Es decir, los que estamos en política queremos estar en primera línea política, y el político que te diga que no quiere estar en primera línea te miente. Es decir, salvo algunas excepciones que conozco. Los que estamos en política y tenemos una gran vocación política, como es mi caso, queremos estar en primera línea y, en fin, hacemos lo posible para... Se te alinea el entrenador. Bueno, esos son algunos de los problemas de la partitocracia hoy en día, que efectivamente son pequeñas cúpulas muy reducidas las que deciden quién está o quién no está, en función no siempre de los criterios más objetivos, ¿no? ¿Y qué más me ha preguntado? Ya no lo sé. ¿Cuáles son mis principales diferencias? Me ha preguntado con el partido, y yo creo que, bueno, las conté en su día, ¿no? Cuando mi salida, y ya están muy detalladas. He hablado de la batalla cultural, he hablado de muchos asuntos, y lo que a mí me gustaría, y por resumir un poco de cara a esta convención, es, como he dicho al principio, ¿no? que vuelva el Casado que fue capaz de convencerme de que yo volviera, que vuelva y no se vaya. Y no se mueva más, es decir, que se acaben los vaivenes y las vacilaciones. Y luego otra cosa que también he dicho al principio y me gustaría subrayar, me parece importante, creo que la prueba de una voluntad firme y un compromiso de Casado con la construcción de una alternativa es que apoye a Ayuso para presidir el Partido Popular de Madrid. Creo que eso lo que está pasando no tiene ningún sentido, y creo al revés que sería enormemente beneficioso para el partido, para el centro derecha, para el proyecto constitucionalista, que Casado apoyara a Ayuso, y además una prueba de su propio compromiso con la batalla ideológica y la valentía en el liderazgo. Pues muchas gracias, Cayetana, gracias. Lo ha contestado todo, ¿eh? Eso es una de las ventajas. Por eso viene de uvas a peras, porque cada vez lo hace el completo. Esto la hace políticamente indeseable, pero periodísticamente apetecible. Bueno, muchas gracias, Cayetana. Nos vemos en el libro, entonces. Espero que nos veamos antes, pero sí, bueno, en todo caso, a mediados de noviembre, el 18, saldrá a la venta. Me acuerdo de ti todas las noches cuando veo La Nación Más. Ya. Digo, bueno, ya verás, aquí viene Jorge Fernández Díaz el Bueno, acaba en España, y lo tendremos aquí también, porque aquello está, ayer, 280.000 millones de pesos en un mes le ha dado a la maquinita. Debe ser la máquina más grande de hacer billetes de la historia, más que la de Venezuela. Y las barras bravas, que son los interventores de Cristina Kirchner, a tiros en las calles, a balazo limpio en las calles, a ver quién va a cobrar del gobierno de estos gángsters, la gran amiga del Papa, Cristina Kirchner, que es la diablesa, a ver quién cobra para ser interventores, llegar a gente a votar, y por supuesto si hay que quemar las urnas, o como decían en Tucumán, llevarlas embarazadas, que es ya con los votos, pues para eso están. Qué maravilla. Es impresionante. Los argentinos están en general acostumbrados a las crisis, pero en estos momentos la dimensión de esta crisis supera lo que muchos de ellos han visto. Yo te lo comentaba fuera de antena, muchas amigas de infancia, gente que conozco, a las que no veo hace muchos años, 30 años, que han vivido siempre allí, se están intentando venir aquí como sea, y estamos empezando a ver pequeñísimo éxodo que se irá engordando. Sí. De argentinos, de peruanos. Según sean las elecciones en noviembre, puede ser una estampida. En fin, bueno, muchas gracias. Vamos a una pausita. No sé si hablaremos de política o directamente hablamos de Pedraz. Pero Pedraz necesita renovarse. Porque el estilo Massimo Dutti de los 80, aunque le pongan Photoshop y le hagan flashing de pelo y tal, debería actualizarlo. Yo creo que para esto no haya el Corte Inglés. Sí, desde luego que vaya al Corte Inglés, y también a Hipercor y a Supermercados El Corte Inglés. Ya sabes, Federico, que en Hipercor y en Supermercado El Corte Inglés tienes todo lo que necesitas en alimentación, droguería y perfumería a precios inigualables y con unas ofertas increíbles. Por ejemplo, escucha unas ofertas bastante apetecibles, como por ejemplo 5 euros de regalo en pescadería por compras superiores a 25 euros, un 21% de descuento en todas las cervezas, hay un 70% de descuento en la segunda unidad de más de 1.000 artículos de perfumería, cuidado e higiene personal, y todo ello con un mundo de servicios propios de Hipercor y Supermercado del Corte Inglés, y también pueden ahorrar con las ofertas en la web y en la aplicación del Corte Inglés. Pues muy bien, una pausita y seguimos. Bueno, vamos a avanzar la crónica rosa, hoy rosa y negra. Bueno, sí. Podríamos decir azabache y rosa. El azabache se suele llevar con el azabache, es azabache y negro, o sea, porque es azabache y otro azabache, o si no, azabache y oro, azabache y plata, que es lo de los banderilleros, pero hoy tiene que ser azabache, y un
color entre rosa y fucsia. Y ceniza y Sí. grisáceo, Mira, azabache y plata, una plata Es que lo que ha cenicienta. ocurrido en las últimas 24 horas no es ni para azabache, ni para plata, ni para oro. Es que es más bien latón, Federico. Latón. Pero estaño, podemos decir. Sí, incluso. bueno. A ver, así rápidamente, familia completamente desestructurada, me refiero a los Pantoja, después del fallecimiento de doña Ana, noticia que ayer contábamos aquí en directo. Noticia, pero la noticia era el fallecimiento. Bueno, pues hemos Primera estado cuestión para la tertulia. intentando hacer ¿Cuándo ha cuentas. muerto doña Ana? A mí me dicen desde el club o los clubes de fans de la Tonadillera que por favor no contemos horas, que no lo ha hecho aposta Isabel Pantoja el esperar horas y horas A que con su madre llegaran fallecida. todos a Canarias. No que llegaran, a que montaran en el avión rumbo a Canarias. Es decir, me explican que ella no está en buen estado, que está muy afectada, que no llega a los 45 kilos, que Eso es todo verdad, el ¿eh? año le ha reventado directamente, que es una mujer que está muy tocada y que ni siquiera se acordó de si tenía que decírselo a sus hijos o no. A ver, Federico, lo que sí que es cierto es que parece ser que ayer Bernardo Pantoja recogió, Agustín Pantoja, recogió las cenizas hacia las 8 o 9 de la tarde, lo que significa que llevaba 24 horas fallecida. Porque si no, no Por se cuestiones- puede incinerar. Salvo, porque es que me he leído toda la legislación, A que ver. tuviese COVID, en cuyo caso Ah. todo lo contrario, hay que También adelantar es muy la difícil que tú incineración. ha estado tantas veces internada que lo Claro. que tuviera se lo han curado. Y luego también te digo otra cosa, ¿quién nos garantiza que es que ya nos estamos poniendo absolutamente que las cenizas fuesen en esa bolsa roja azabache que portaba Bernardo en sus brazos Lo cuando se montó primero en el que esta coche? mañana he pensado, y lo he dicho, es que Hugo Chávez lo pasearon el ataúd por toda Caracas y estaba vacío. Es cierto. Es cierto. Bueno, lo que nos deja esto es una familia totalmente enfadada, una pregunta en el aire: ¿qué va a pasar con la boda de Anabel? Que parece que se mantiene. Hay una exclusiva pendiente, ya tenemos la confirmación de que la realiza Ola, y estoy segura de que Ola, con toda su amabilidad, habrá dicho: Anabel, piénsalo, porque ayer daban la noticia de la cancelación, pero inmediatamente otra publicación, creo que era Semana, decía lo contrario. Entonces, me parece que se mantiene, porque no solo es una cuestión de exclusiva, hay amigos de Anabel, están los billetes pagados, etcétera, etcétera, pero lo cierto es que esta noche ha habido encuentro en Cantora. A las 2 de la mañana llegaba Kiko, llegaba Anabel y llegaba en romería 2 de la Chabelita. mañana, 2 que es de la cuando mañana. suena la moto. Hay una moto, ¿sabes?, que suena en la noche. Y aparece Elvis, ¿no? Dicen de Elvis, pero yo creo que es Juan Gabriel, que también le gustaban las motos y los motoristas. Ujú. Pues y a las 2 de más la otros mañana. fantasmas que a esa hora se pasean por ahí normalmente, en Carna, Paquirri. A esa hora llegaba Kiko con su prima y con su hermana en distintos coches, y parece ser que abandonaba Kiko Rivera hacia las 5 de la mañana la finca. ¿Y las otras se han quedado? Las otras parece que han dormido allí. Horas antes, Kiko Rivera había publicado una nota en Instagram demoledora hablando de su familia en los peores términos. Lo he leído, le faltó escupir en el ordenador. Terrible, sí. terrible. Pero es verdad que luego, casualidad, sálvame, casualidad, Sí. fíjate, no se lo mando a un amigo así no, lo manda para que lo emita. Era una en cosa prime time. íntima, era una cosa Efectivamente, personal ya de él. recula y dice que entiende a su madre, que es una madre que ha perdido a su madre, Pero y si que no por sabes, esa razón... bueno, su madre sí, pero su padre ya no sabía quién era. Bueno, pues que por esa razón va a acudir a Cantora para darle un abrazo. Si me abren bien, si no me abren, no diré nada. Si lo estás diciendo. En fin, cómo nos gusta hacer performance. Bueno, tenemos que hablar de eso. Y el otro tema del día, lo del juez Santiago Pedraz. Federico, yo esta mañana te enviaba el último vídeo en el que aparece Esther Doña Yo creo que es un avatar. almorzando. Yo creo que no existe. Bueno, a mí lo que Creo me preocupa... que se incineró, como las viudas hindúes, se incineró con el marqués. Lo que queda es un avatar o su hermana. Tiene una hermana que es igual que ella. Pero es política, es una hermana que se dedica a Sí, la sí. política en Málaga. Bueno, y ya que se pobre dedica mujer, Pedraz que en la tampoco audiencia, está pues a la haciendo- política. Bueno, en la audiencia que no se pongan estupendos, que llevamos mucho tiempo hablando de la audiencia. Es verdad que Ola es parecido a cualquier otra publicación, se merece el mismo respeto, ya por lo quisiera menos el BOE. por mi parte, efectivamente. Bueno, pues horas después de la exclusiva, Esther Doña en todo su esplendor, con el juez Santiago Pedraz al lado y con el perro decorado también, en una butaca, en un restaurante, Perro de promocionando un aceite que no es el del Marqués de Griñón. venganza contra Duarte, que es el que Duarte Falcó, enemigo de ella, enemigo profundo, enemigo irresoluble, desde que lo mandó al calabozo, que es que mandó al calabozo al anterior marido, Ya, pero- que lo sé, a lo mejor por eso
se ha liado con el juez, Pero buscando el peligro. Su memoria... Hombre, debería respetar su memoria. sobre con los todo aceites porque de ella Liñón. decía que se embadurnaba de aceite. Que por cierto, en esa mesa no aparece, pero sí está etiquetada Chenoa. No sé qué relación tiene Chenoa con Esther Doña. También la tenía con otra conocida esposa de un señor famoso. O sea, es todo, además físicamente muy parecida. Uy, uy, uy. Sí. Bueno, ¿quién viene hoy a la tertulia? Hoy están aquí Alaska y Bea en un ratito. Pues venga.